Bueno, muchísimas gracias al Colegio de Médicos. Yo creo que ya también lo habíamos expresado la vez pasada por permitirnos en este espacio compartir un poquito de la visión de cada una de las especialidades y que esa es la fortaleza precisamente del UMS, que podemos tener una visión multidisciplinaria del paciente, que como ya todos sabemos, en general la medicina está virando a este punto de manejo multidisciplinario. Ya no se vale solamente tener un solo punto de vista, sino que también hay que abordar al paciente desde todos sus factores de riesgo. Y no se vale tampoco tratar solamente el motivo de consulta, el único motivo de consulta que lo traje, por ejemplo, a emergencias o al consultorio. Entonces, el día de hoy queríamos dar como el insight o el punto de vista de cardiología de la parte de imágenes en el paciente en general. Vamos a hablar un poquito no solo del paciente con enfermedad cardíaca, sino también el paciente, entre comillas, sano. Y vamos a hablar también un poquito de algunas enfermedades específicas. Lo que quiero al final, y vamos a verlo en las últimas diapositivas, es dar un poquito de puntos prácticos en cuanto a las imágenes que reportamos en cardiología, qué es lo que tenemos que saber, qué es lo que tenemos que prestarle atención al reporte, porque a veces puede ser que venga un poquito complicado y no podamos como diferenciar un poco bien qué es lo que queremos decir con las cosas que escribimos, ¿no? Entonces yo creo que ese es otro punto importante para terminar con la parte práctica y darle como este toque. Durante la charla se va a conectar también el doctor Carlos Rodríguez, entonces en cualquier momento ahí también él nos va a terminar de dar como su visión y sus puntos de vista y terminar de afinar esta parte del punto de vista práctico. Entonces, ya para dar inicio, sin retrasarnos más, quería empezar la charla dando como un seguimiento al caso que habíamos tenido la semana pasada con los doctores Javieres con respecto a ese paciente que había consultado emergencias. Recordamos que es un paciente masculino de 58 años, diabético de larga data de mal control, hipertenso, obeso y que tenía un ecocardiograma con una fracción de eyección del 45%. Entonces, como vemos, ya de base estamos tratando con un paciente con múltiples factores de riesgo desde el punto de vista cardiovascular, y que ya tenemos cierto daño a órgano blanco, ya no tenemos una fracción de eyección conservada. Ya de base es un paciente que empieza a categorizarse, como lo vamos a ver en algunas de las tablas durante la presentación, como de riesgo intermedio, ¿no? Esto es bastante importante. En cardiología, y lo voy a repetir varias veces, en cardiología y vamos a ver que también en otras especialidades, uno de los puntos más importantes es poder categorizar el riesgo del paciente, poder discernir si el paciente es de bajo, intermedio o alto riesgo para poder así dirigir las terapias preventivas y terapéuticas. Entonces, este paciente que básicamente, bueno, ya habíamos, nos lo habían contado la semana pasada, con la cetoacidosis, aparte de todo, también tenía síntomas como fiebre, disuria, dolor lumbar, em, y en los signos vitales de ingreso vemos que tenía una tensión arterial ahí como en el límite, ¿no? Entonces es un paciente que del todo no estaba pues muy estable y que al final cuando terminamos el caso le hicieron un electrocardiograma y tenemos estos hallazgos. Ahora, vamos a ver, la clase de hoy no, bueno, la charla de hoy no es sobre electro ni tampoco sobre el manejo del paciente agudo en emergencias, pero sí es importante por lo menos tomar un minutito para poder discutir este electro en el sentido de que, ok, el paciente que tenemos enfrente, el cuadro clínico que tenemos el paciente enfrente, es un paciente de riesgo intermedio desde el punto de vista cardiovascular, como ya lo hemos hablado. Y tenemos un electro que para nada es normal. Como podemos ver, lo que más llama la atención es en AVR, si podemos notar acá que tenemos un supra del nivel del ST, que es concordante con el infra del nivel del ST que podemos ver en V4, V5, V6, que sabemos que ambas que son derivadas que son contrarias y por tanto eso es un espejo de este hallazgo. Entonces, aquí lo más importante es poder discernir, asumiendo que, por ejemplo, es un paciente que no tuviera elevación del ST, que simplemente tuviera un descenso difuso, recordar siempre que el descenso del ST no localiza una lesión, a diferencia, por ejemplo, de las ondas Q o la elevación del ST, que cuando tenemos estos hallazgos, sí nos hablan de que hay una localización particular en cierto territorio. El infranivel del ST no lo localiza como tal, pero sí nos habla o sí nos obliga a buscar que no haya un supradesnivel escondido por ahí, por eso siempre hablamos de las derivadas posteriores, que no vaya a ser que esté oculto detrás de ese infradesnivel. En caso de que el paciente tenga, por ejemplo, un infradesnivel difuso y obviemos, por ejemplo, que tuviéramos el AVR elevado, como en este caso,
Entonces son casos en los que podríamos tomar en consideración el hecho de que está ocurriendo en un paciente con un desequilibrio metabólico importante, con probablemente un cuadro infeccioso de base, que ocurra algo que se llama una isquemia global, ¿no? Una isquemia insumendocárdica global que puede ser que esté causando un desbalance entre la oferta y la demanda y por eso es que tenemos esos hallazgos. En este caso en particular, yo creo que pues, en el mundo ideal, lo que deberíamos de ser capaces de poder tener al lado del paciente o de poder hacerle al lado del paciente un ecocardiograma para poder repetir y valorar cómo es que están los hallazgos en comparación con el ecocardiograma previo, y de ahí empezar a tomar decisiones, porque muy probablemente este paciente terminó en sala de hemodinamia porque con solamente el hallazgo de la elevación de la UR, con este infra tan importante que tiene un 4 v 6, nos obligan a descartar o una lesión de tronco o una lesión de descendente anterior proximal. Entonces, quería como sintetizar un poco este caso para que lo tengamos en mente, porque quiero que intentemos mantener como este mismo machote de pensamiento mental para cuando tenemos un paciente en general con cualquier otra patología, no necesariamente cardíaca, pero sí es importante tomar en cuenta qué paciente tenemos enfrente. Por ejemplo, el género y la edad ya per se son factores de riesgo. Tenemos un paciente masculino de 58 años. Como segundo punto importante es hacer tamizaje de sus factores de riesgo, que si es fumador, que si es obeso, que si tiene otras patologías concomitantes. Como tercer punto, ¿qué tenemos objetivo? ¿Qué tenemos de laboratorios? ¿Qué tenemos en este caso de electrocardiograma? Y como último punto, siempre importante, pues tener en cuenta la clínica. En este caso, si el paciente viene por dolor torácico, tiene dolor torácico activo, ha tenido angina o no, ha tenido síntomas de insuficiencia cardíaca en la casa, o en este caso, por ejemplo, que su motivo de consulta fue, como habíamos hablado, un desequilibrio metabólico. Entonces, algo como le dije que voy a repetir un poco durante la charla es el asunto de la estratificación de riesgo, que es un poco controversial porque como vemos en la mayoría de las guías hablamos de pacientes europeos o americanos, no tenemos una escala o una calculadora de riesgo estandarizada o validada, perdón, para la población hispana y mucho menos para la población costarricense específicamente, pero sí extrapolamos a los scores de riesgo que tenemos a nivel internacional. Este, por ejemplo, es el score 2, que es el que tiene las guías europeas de cardiología. Ellos tienen categorizados los países de la Unión Europea como países de bajo riesgo, intermedio riesgo y alto riesgo cardiovascular. No se habla de que para que nosotros podamos tener un punto de comparación usemos esta tabla que es la de riesgo, países de riesgo cardiovascular intermedio, y a partir de ahí vemos que lo categorizan en hombres, mujeres, fumadores, no fumadores, edad y número de presión arterial sistólica. Entonces, si nuestro paciente en realidad la presión que trae al servicio de emergencias o la inicial que tenemos ahí documentada muy probablemente no es su presión en casa, pero suponiendo que más o menos hablamos de un paciente con sistólicas entre 110 y 120, vean que para un hombre no fumador prácticamente, y en el rango de edad de este paciente, prácticamente todos los números, cualquiera de los números que vea va a dar riesgo cardiovascular intermedio o alto, es decir, de más de un 7,5% de riesgo cardiovascular a 10 años. Entonces, ya per se, el paciente, como ya hemos dicho, es de riesgo intermedio o incluso alto. Y con ese electrocardiograma, básicamente lo reclasificamos a un paciente de alto riesgo y como vamos a ver en la guía, lo que se recomienda es estrategia invasiva sin dudar. Entonces, por eso era la recomendación de que este paciente se llevara a angiografía coronaria. Entonces es lo mismo para que quede claro como lo importante de tener un pensamiento organizado con estos pacientes, tal vez no dejarse llevar por algo tan aparatoso como el electro a primera entrada, sino tratar de ordenar un poquito el pensamiento en qué tipo de paciente tengo al frente, en los factores de riesgo que me permitan clasificarlo o darle una probabilidad pretest de enfermedad arterial coronaria, el contexto clínico en el que se está presentando, si es en agudo o no, si es estable o inestable, por ejemplo, y los hallazgos que tenemos hasta el momento. Y ahora, que aquí es donde empieza realmente la charla del tema del día de hoy, es qué más vamos a hacer, cómo vamos a objetivizar el daño miocárdico, cómo vamos a objetivizar si hay isquemia o no, y qué vamos a hacer con los reportes o los resultados que tenemos desde el punto de vista de cardiología. Kirsten, perdón ahí que, Sí, buenas señor. noches a todos y perdón que Buenas interrumpa. noches. Yo no, oye, no sé qué valor le daría a usted ahí que él no se quejara tanto de dolor, porque no le enseñaban en la U que es que diabetes, que no pueden no tener características típicas,
como uniendo puntos si la clínica, porque sí, él terminó con el electro porque llegó a emergencias y tal vez a alguien se le ocurrió hacerlo, pero sí, no dio muchas pistas que esa fuera su razón principal de consulta. Entonces no sé si hay algún comentario de eso, de tener dolor o no dolor, o qué síntomas o no síntomas. Sí, pues en este caso en específico también yo creo que estaba un poco embarrada la cancha porque en Ujú, todo el contexto en el que venía, quejarse de dolor, pues había que ser un poquito más minucioso de preguntar, ¿no? Y ver si tal vez desde antes lo tenía o no lo tenía. El hecho de que no lo tenga con los hallazgos del electro y todo lo que ya él tiene de base, ya eso habla por él, ¿no? ujú, Entonces nos obliga a tener un poquito más de cuidado y un poquito más de malicia sin necesariamente tener el dolor como tal, porque tenemos cosas que nos pueden objetivizar, las troponinas, bueno, electro que puede ser este con un control, o sea, hacer este electrocardiograma, hacer un control unos minutos después, hacer biomarcadores. Si ya eso está alterado, por más que el dolor ujú. clásico no lo tuviera presente, pues yo creo que ya nos obliga a tomar decisiones ya solo con esa información, ¿no? Ok, muchas gracias. Con esto. Y esto era como nada más para recordar algunos patrones que se pueden observar en AUR y porque lo recalcamos, yo creo que también a veces son un poquito aparatosos. Entonces, cuando lo vean, no se les va a olvidar. Pero recordemos que no solamente tenemos lo que es la elevación del ST como tal, que puede hablar no solamente de enfermedad de tronco, sino también de una lesión de arteria ascendente anterior proximal. Y cuando tenemos también infras muy marcados como estos, con cambios bien importantes en la repolarización, podemos hablar de que también hay una oclusión distal de la arteria descendente anterior. Entonces, no ignorar AOR, que yo sé que es una de las derivadas que si no tiene elevación, usualmente las ignoramos y no le prestamos tanta atención. Entonces, ¿qué es el otro punto importante? Que aquí yo creo que es parte de lo que queríamos llegar con el caso también. Y es poder diferenciar, o algo muy importante para poder diferenciar es cuándo está ocurriendo isquemia y cuándo está ocurriendo alguna injuria miocárdica. Entonces, todas estas tablitas igual al final vienen las referencias, pero todas son de las guías europeas de dolor torácico y de síndrome coronario. Como podemos ver acá, lo que tenemos es un amplio espectro de pacientes en la parte blanca de afuera que no tienen injuria miocárdica, es decir, que tienen una troponina normal y no tienen ninguna de estas condiciones. Ese es como el estado basal, ¿no? Si nos adentramos al círculo, al rosadito más claro, tenemos al paciente que tiene una troponina elevada o bien que tiene un cambio dinámico de la troponina. Y en esas condiciones, en esas que podemos ver en azul, todos estos circulitos son esas condiciones que podrían causar una injuria, es decir, una elevación de la troponina, sin necesidad de que eso se traduzca en isquemia. Es decir, que si no cumple, solamente tenemos ese criterio, pero no cumple el resto de la definición de la cuarta definición universal de infarto, no podemos hablar de que hay isquemia como tal, ni infarto como tal. Y eso puede ocurrir en el caso, por ejemplo, de algunos eventos clínicos que causan un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno a nivel miocárdico, que podría ser hipoxemia, episodios de hipotensión o shock, enfermedad renal crónica, falla cardíaca, taquiarritmias en general, aquí ponen ventricular, pero en general taquiarritmias muy rápidas podrían ocasionarlo, anemia y se me ocurre también otros casos como por ejemplo cuando hacemos desfibrilación o resucitaciones con shock. Entonces, todo esto podría causar una injuria, ¿no? Podríamos tener esa elevación de la troponina sin tener una evidencia clínica de que hay una isquemia como tal. Y eso ya sería el cuadrito del centro, bueno, el circulito rosado más fuerte del centro, que es cuando ya tenemos no solamente una documentación por biomarcadores de que hay una injuria, o ya sea porque el corte de la troponina se da elevado o porque el cambio dinámico es significativo. Y aparte de eso, cumple la definición en la que tenemos una evidencia de un daño miocárdico, por ejemplo, por ecocardiograma donde podamos documentar que hay un cambio en la contractilidad, cicatriz, hipoquinesia y demás, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esto es también para recordar de por qué, porque otras muchas razones, y todavía la lista es un poco más grande, de por qué se puede elevar la troponina y que la troponina elevada no significa, o sea, troponina elevada no es igual a infarto, cambio dinámico de la troponina no es igual a infarto, el que suba un 20% no es igual a infarto, sino que hay que tomar en cuenta esto que les acabo de decir, de que hay que demostrar la injuria para poder hablar de infarto y que lo que puede ocurrir es simplemente, pues, una injuria miocárdica, no necesariamente un infarto, ¿no? Espero que esto quede claro y si no, obviamente lo podemos repasar al final con las preguntas. Pero básicamente toda esta lista es para que puedan ver. Podemos tener injuria miocárdica relacionada
a un infarto como tal, que eso ya es cuando tenemos evidencia de que hay una disrupción de placa y evidencia de lesión miocárdica clínica. Podemos tener injuria relacionada con demandas de la perfusión, o sea, perdón, con aumento de la demanda de oxígeno o con la reducción de la perfusión. Y eso puede ser en una coronaria normal, como por ejemplo en espasmo coronario, o una coronaria no tan normal, como la disección coronaria espontánea, en episodios de hipotensión, episodios de shock, de falla respiratoria, anemia, infecciones severas, etcétera. Podemos tener una coronaria normal desde el punto de vista que no tiene aterosclerosis, enfermedad como tal, pero puede tener un émbolo que llegó a ese punto y pues obviamente causó un defecto de perfusión. Podemos tener aumento de la demanda de oxígeno como cualquier evento que sea, que más bien sea hiperdinámico como taquiarritmias, por ejemplo. O episodios, que eso también es bastante común de ver en emergencias, en pues, pacientes que no están controlados de la presión y llegan con crisis hipertensivas, también es bastante común de ver. Y en otras condiciones, como pueden ver acá, que son miocardiopatías agudas, miocarditis, el síndrome de Takotsubo, desfibrilación, que era lo que hablamos ahora, posterior a un procedimiento cardíaco, que ahora vamos a ver un poco lo que hablamos de los puntos de corte y condiciones sistémicas, como un paciente críticamente enfermo de enfermedad renal crónica, hipertensión, hipertensión pulmonar, enfermedades infiltrativas. Todo esto y muchas más causas que se puedan imaginar causan una elevación de la troponina. Entonces, per se, quiero que quede muy claro también eso, entonces no es igual a infarto, no significa que el paciente tiene que ir a cateterismo por una sola troponina elevada. Y entonces aquí es donde venimos a concretar lo de la cuarta definición universal de infarto, que como digo, esta charla no era solamente no era para manejar pacientes de infarto en emergencias, pero creo que era muy importante tenerlo bien claro para que me entiendan por qué es que tenemos tantos estudios de imágenes en cardiología y cuándo está indicado hacer uno o el otro. Entonces, si tenemos un paciente con un infarto tipo uno, es aquel paciente en el que tenemos una elevación de las troponinas, ya sea porque hubo un solo valor, porque tenemos una troponina ultrasensible, por ejemplo, o hacemos el esquema de 0,13 o 0,36, dependiendo de la troponina que tengamos, y tenemos un accidente de placa o una ruptura de placa que es la que estaba causando el infarto. Es decir, una placa aterosclerótica que ya estaba ahí, que ya se estaba formando, que estaba causando puede ser una estenosis moderada, y que se ocurrió una ruptura, una erupción, y que se ocluyó la arteria o un defecto en la perfusión en ese momento que causó la isquemia. Este es un paciente con un infarto tipo 1, que no solamente la elevación de troponina, sino que también tenemos objetivamente, por ejemplo, por un TAC, que no es lo ideal, pero con un TAC o con un cateterismo, que hay un accidente de placa, y por un ecocardiograma, que es la otra forma objetiva de determinar daño miocárdico, que tenemos una alteración en la contractilidad en una zona que se relaciona con una arteria o una zona que irriga cierta arteria. En el caso del tipo 2, en cambio, de lo que hemos estado hablando ahora, que es el típico infarto, que es por desbalance de oferta-demanda, que puede ocurrir de un paciente que ya de base tiene aterosclerosis, como de un paciente que no la tenga. Puede ser, por ejemplo, en disfunción microvascular, en vasoespasmo, en disecciones coronarias espontáneas o en émbolos, como habíamos hablado ahora, o en condiciones sistémicas que nos causan que o hay un defecto de la perfusión o hay una falta en la entrega de oxígeno. Y después está el resto de tipos de infarto, que 3, 4, 5, que usualmente la gente más lo recuerda, pero bueno, nos vamos a repasar. En tipo 3 es aquel paciente que, por ejemplo, obtuvo una muerte súbita y que fue el paciente que o tuvo un dolor torácico muy fuerte, se quejó de mucho dolor y tuvo síncope y se le documentó una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, se resucitó o se intentó resucitar, pero falleció y no logramos obtener biomarcadores, no logramos tener la evidencia por troponina de que eso fue por un infarto, pero que después lo podemos comprobar, por ejemplo, por autopsia, o porque la clínica era muy sugestiva, o que, por ejemplo, un paciente que tenía ya enfermedad conocida con algún procedimiento previo y que los síntomas y la clínica era típica de un infarto, pero no nos dio tiempo de comprobarlo con biomarcadores. Y el tipo 4 es el que se relaciona con procedimientos percutáneos, es decir, después de algún cateterismo. Estos se pueden dividir en A, B y C, dependiendo del tipo de infarto, ya sea que sea solo después del procedimiento, ya sea porque se restenosa el stent,
de forma aguda, por ejemplo. En general, lo importante con el tipo 4 y el tipo 5 es que el umbral para poder decir que la troponina es significativa tiene que superar el número unas 5 veces del percentil 99 de la troponina. Es decir, en el tipo 4 más de 5 veces y en el tipo 5 más de 10 veces. Si eso no se cumple, no estamos hablando de infarto en ninguna de esas condiciones, más si es después de un procedimiento en el que hay lesión por simplemente estar tocando miocardio, tocando arterias. Entonces tiene que estar por lo menos 5 veces más elevada la troponina de forma basal en el tipo 4 y de ese cinco veces mayor tener un 20% de elevación en caso de que lo hagamos con troponinas dinámicas. Y en el caso del tipo 5 que es después de un bypass coronario, tiene que ser 10 veces, nada más para tenerlo bien en cuenta. Entonces, ya como para entrar en la materia que nos importa hoy, que es la parte de las modalidades de imagen cardíaca, quería hacerles como una especie de resumen, pues un poquito bastante claro en realidad, para que puedan tomar en cuenta qué tipo de imágenes podemos hacer en cardiología. ¿Y por qué eso es importante? Porque quiero que les quede muy claro que en cardio no solamente hacemos eco, que no es el único estudio de imagen que podemos hacer y que el eco usualmente no nos responde a todas las preguntas que tenemos. Entonces, que eso es algo para tomar en cuenta, para poder afinar un poquito también cuando enviamos un paciente, cuando referimos a un paciente, que ustedes perfectamente puedan también tener la capacidad de decir, no, este paciente lo que ocupa es un angiotar coronario, no, este paciente lo que ocupa es un estudio de estrés, o este paciente lo que ocupa es una resonancia cardíaca. Em, entonces, también para que sepan, todos esos estudios de imagen, o la mayoría de esos estudios de imagen los tenemos disponibles en el país. Em, la mayoría de estos los tenemos disponibles en la seguridad social. También eso lo podemos discutir un poquito al final. Tampoco es el enfoque, pero es para que sepan con qué contamos. En caso de imagen cardíaca, yo creo que esta imagen estaba muy bonita, pero la radiografía, la radiografía no vamos a hablar. Eh, Sirve mucho para hablar si hay complicaciones, si hay derrame pleural, si hay clínica o si estamos sospechando falla cardíaca, ok, muy bien. Pero para poder hablar de morfología y cosas específicas de corazón, pues evidentemente no nos da mucha información. Pues es rápida y nos aclara dudas. Por ejemplo, un paciente con TINEA, pues podría ser pues una indicación bastante razonable. De ahí afuera pasamos a este otro grupo de que está acá, que es el ecocardiograma, que como bien saben es una técnica en tiempo real porque es con ultrasonido, con ondas de ultrasonido, con una sonda específica para poder ver corazón. Es una técnica que es realmente bastante accesible, que entre comillas es barata porque lo que ocupamos es un equipo que con una sonda especial, pero usualmente lo tenemos a disposición en la mayoría de los hospitales, que puede ser incluso portátil, dependiendo de los equipos, que ahora hay bastantes equipos incluso que se conectan a los teléfonos, que podríamos hacer estudios desde ahí. Y lo otro importante es que no tiene radiación, no implica ninguna radiación para el paciente. Tiene sus contras, digamos, o sus desventajas de que es un estudio que depende mucho de la ventana del paciente, que el campo de visión es bastante corto, o sea, bastante pequeño en comparación con otras técnicas de imagen, que depende mucho del operador, de la experiencia del operador también. También hay muchos artefactos relacionados, por ejemplo, con pulmón, o en caso, por ejemplo, de pacientes con cirugías a nivel de tórax, como implantes mamarios o cirugías por cáncer de mama, que pueden interferir un poco en la imagen que vamos a obtener. Pero de fuera de eso es un examen que es muy fácil, que nos da mucha información, que usualmente es el examen de entrada en cardio, porque nos da como un estado de la cuestión de saber en dónde estamos con este paciente. Nos da información de la función sistólica, de la función diastólica, del estado de las válvulas, y lo más importante es que es uno de los estudios más completos en ese sentido, que aparte de todo nos da evaluación hemodinámica. Entonces es un estudio que se puede utilizar en paciente crítico, por ejemplo. Eh, Otro gran grupo de estudios están los estudios de tomografía, que aquí es donde entran, por ejemplo, la tomografía, angiotomografía cardíaca, que aquí tenemos la ventaja de que es un estudio con muy alta resolución temporal y espacial. Comparado, por ejemplo, con el ecocardiograma, no tenemos el problema de algunos de estos artefactos que les hablaba, por ejemplo, en tórax o en la parte pulmonar. Es un estudio que está ampliamente disponible. En realidad tenemos bastantes equipos de TAC. No todos los TACs pueden hacer TAC cardíaco. Se necesita un mínimo de cortes para poder hacerlo. Y aparte de todo, necesitamos también, lo ideal es que el personal esté entrenado para tomar tomografías cardíacas porque
tiene que ser un paciente con frecuencias cardíacas idealmente alrededor de 60 latidos por minuto, porque entre más lento esté el corazón, mejor calidad de las imágenes y menos artefactos de movimiento vamos a tener y menos riesgo de que vayamos a tener falsos positivos o negativos en general. Entonces, ese es el único punto, que no solamente estamos exponiendo al paciente a radiación, sino que necesitamos controlar frecuencia. Pacientes inestables, por esta razón, no deberían de ser llevados a un TAC, a menos de que tengan, o sea, que logremos primero, para la redundancia, estabilizarlos para poder llevarlos al tomógrafo, y no queremos que pase una emergencia ahí dentro, ¿no? Pues un estudio que por lo menos va a tomar unos 20 minutos en adquirir las imágenes. Lo otro es que últimamente hemos tenido un repunte de tecnologías, como por ejemplo el FFR por TAC y algunas imágenes especiales del TAC que nos permiten, con unas tecnologías que se llaman, que tienen sus nombres especiales, pero en general tomografía espectral, que nos permite caracterizar el tejido miocárdico, cosa que antes no podía hacer el TAC, era un estudio simplemente anatómico, pero bueno, de momento son tecnologías un poco más caras que no tenemos disponibles en el país. Entonces, siguiente grupo es la resonancia cardíaca, que es este grupo que tenemos acá, que es otro estudio que tiene bastante resolución y contraste de tejido, nos permite hacer un contraste muy bonito del miocardio con la sangre. Tiene la ventaja de que no tenemos que irradiar al paciente para poder hacer este estudio, entonces ahí en caso, por ejemplo, de pacientes embarazadas, es un estudio que se podría considerar y si tenemos alguna duda. Ahí el problema o la limitación es el costo del estudio, que sí son equipos que no están tan ampliamente disponibles como los tomógrafos, por ejemplo, que es un estudio largo para poder tomar imágenes de corazón. Hay esos protocolos. Últimamente las investigaciones van a acortar lo más que se puedan los protocolos cardíacos, pero menos de 30 minutos de momento para un estudio de calidad no se puede estar menos de eso. Entonces sí requiere mucha colaboración del paciente, porque usualmente tiene que estar haciendo apneas para tomar algunas de las imágenes. Así que pues es un estudio que requiere colaboración del paciente, estabilidad del paciente. Ya de por sí, pues sabemos que el resonador es un magneto enorme, entonces paciente inestable que necesita muchos aparatos, conexiones y demás, pues tampoco es el paciente ideal para poder llevar a resonancia, además de que necesitamos mucho tiempo dentro del equipo para que las imágenes queden de calidad. Entonces, todas estas imágenes en general dependemos de que si la calidad del estudio no es buena, las conclusiones tampoco lo van a hacer. Entonces, sí es muy importante garantizar no solo el estudio de imagen correcto para el paciente por la duda diagnóstica, sino por la clínica y la estabilidad del paciente que nos permita hacerlo. Hay otro punto importante con la resonancia, es que tenemos un poquito de limitación con los pacientes que tienen claustrofobia, que tiene parcial resolución. En caso de que podamos, sí, pues les presentamos la opción de medicarlos y los podemos medicar un poquito para hacerles el estudio, también se puede hacer. Y está el otro gran grupo, que son los estudios de acá abajo, que son los estudios de medicina nuclear. Algunos de ellos nos sirven, por ejemplo, para poder ver la parte de perfusión miocárdica. No son estudios anatómicos, nos sirven para ver funcionalidad y isquemia miocárdica, si hay o no hay isquemia. Y en algunos casos, como por ejemplo algunos estudios especiales, nos permiten ver depósitos de amiloide y estudiar pacientes con amiloidosis, por ejemplo, o depósitos, o ver si hay reacción inflamatoria en el tejido, por ejemplo, para pacientes con endocarditis. Entonces, son estudios que nos sirven en ese grupo específico de pacientes. Ya lo vamos a ver más en detalle para que les quede más claro, pero son estudios que son un poco más difíciles porque son menos accesibles a la población general. Se ocupan equipos especiales, y no solamente el equipo, sino también los radiotrazadores, que son bastante complicados de conseguir, y es todo un tema. La parte de la radiación y la parte del uso de estos trazadores que necesitamos para los estudios de cardio en general, para los estudios de nuclear, pero para los de cardio sí son costosos y un poco difíciles de manejar. Entonces, usualmente los tenemos en algunos hospitales, no está ampliamente disponible. Entonces, ¿qué es lo importante que quiero que se lleven de esta charla? Es poder identificar el paciente, como les decía, tener este pensamiento organizado y pues bien protocolizado en la mente, tal vez no dejarse llevar por una cosa a la otra, tener bien claro qué paciente tenemos enfrente, porque alrededor de él va a girar todas las posibilidades de imagen que tenemos, y poder discernir cuál es mi pregunta, cuál pregunta clínica tengo yo, cuál duda tengo yo que quiero que me responda el cardiólogo con esta imagen. Entonces, vemos que las opciones son muchas, entonces vamos a ir poco a poco con cada una,
pero que cada una me va a responder a algún punto en particular. No hay es un estudio en realidad perfecto ahorita que nos permita responder todo con una sola. Cuando eso suceda, yo creo que va a ser como la panacea para nosotros, pero se acerca mucho, por ejemplo, la resonancia cardíaca, da muchísimas respuestas, a veces incluso más de las que estamos pidiendo, pero se acerca muchísimo a eso, pero todavía tenemos el inconveniente de que no tenemos, por ejemplo, la evaluación hemodinámica que nos da el eco y la disponibilidad y la dificultad del acceso a la resonancia. Entonces, todos tienen sus cosas. De momento, lo que nos toca es escoger el paciente adecuado para hacer el examen adecuado que necesita. Entonces, en ecocardiograma no tenemos solamente pues, el ecocardiograma transtorácico que todos conocemos, ¿no? Y es el paciente que se le puede hacer, ya sea en su camita de hospitalización, en su cama de UCI o en un paciente ambulatorio o en emergencias, por ejemplo, sino que también tenemos otras modalidades de eco, por ejemplo, el eco con contraste, que es el mismo ecocardiograma común y corriente, simplemente que utilizamos algún medio para poder hacer, como su palabra lo dice, un contraste dentro de la cavidad del corazón y poder, por ejemplo, medir una fracción de eyección en un paciente con muy mala ventana, o poder encontrar si hay alguna comunicación entre dos cavidades. Para eso nos funciona. Tenemos otras técnicas que, como las que mencionan aquí, que es el strain, que es esta imagencita que está acá, que no los quiero complicar mucho con lo que significa, pero básicamente es una medición de la contractilidad regional o de cómo se está estirando el miocardio, o sea, estirando y contrayendo el miocardio en esta región. Como ven, tiene un montón de rayitas amarillas porque el corazón lo estamos dividiendo, lo hacemos en un círculo y lo dividimos en 17 segmentos, y podemos ver cómo se está contrayendo en cada uno de los segmentos. Y cada segmento o cada región tiene que ver o está relacionado con alguna arteria coronaria. Entonces, por ejemplo, nos sirve mucho cuando damos seguimiento a pacientes isquémicos, porque si está todo el casquete apical, que todo está todo este centro de acá, si estuviera comprometido, en este caso sería en blanco. Estamos hablando de que es un paciente con una lesión, por ejemplo, muy probablemente de arteria descendente anterior, que es la que le da la irrigación a ese territorio. Si tenemos una afectación de la pared inferior, usualmente coronaria derecha, y si hablamos más de pared inferolateral o un poquito de inferoseptal, también podríamos hablar de una circunferencia. Pero bueno, en general, es un estudio que nos ayuda para caracterizar un poco la contractilidad. Es un número ayudante o que va en sintonía con la fracción de eyección, pero no necesariamente que la fracción de eyección normal, podemos tenerla normal y tenemos una alteración del strain, sí, porque este parámetro nos habla de la calidad de la contracción del miocardio y que esto se puede alterar mucho antes de que alteremos la fracción de eyección. Para que lleguemos a alterar la fracción de eyección ya necesitamos tener una afectación mucho más grande del miocardio o una pérdida de miocitos un poquito mayor o una sustitución de los miocitos por otra infiltración, y esto se puede alterar primero. Por eso también es muy útil en pacientes oncológicos, que ya lo vamos a ver. Tenemos el ecocardiograma transesofágico, que es diferente al transtorácico, porque su nombre lo indica. Utilizamos una sonda especial, que es como una especie de gastroscopio, pero que tiene un eco, una sonda de eco al final, que lo utilizamos con la misma técnica que haríamos una gastroscopía, pero usamos para ver el corazón. ¿Para qué nos sirve? Porque tiene mucha mejor resolución para ver algunas de las válvulas, por ejemplo, la aórtica y la mitral. Entonces ahí podemos tomar decisiones en respecto a la severidad de las valvulopatías y poder determinar si el paciente necesita o no una intervención. Y tenemos todo un gran grupo de ecoestrés, que ya lo vamos a ver, pero básicamente es poder comparar el eco o el corazón en reposo y en esfuerzo. Y la forma de hacer el esfuerzo va a ser diferente. Puede ser un esfuerzo físico, que tenemos al paciente en una banda o en una bicicleta, o podemos ponerlo a hacer un estrés farmacológico con medicamentos que nos ayudan a acelerar un poco. No, puede ser acelerar frecuencia, que tenga más efecto inotrópico, cronotrópico, perdón, o que tenga un efecto más inotrópico. Entonces, eso va a depender del medicamento que vamos a usar porque depende de la pregunta que tengamos. Entonces, indicaciones de eco, hay mil más que estos que tengo acá, pero en resumen, las más importantes: si tienen un paciente con disnea de potencial origen cardíaco, se puede utilizar el eco para diferenciarlo. Es de primera línea para el diagnóstico y monitoreo de condiciones crónicas como enfermedad isquémica, enfermedad valvular, miocardiopatías, cardiopatías congénitas, tratamiento de quimioterapia. Nos sirve mucho para determinaciones hemodinámicas en UCI. Ahí podemos determinar, por ejemplo, gasto cardíaco, volumen sistólico, ver si el patrón del shock es realmente cardíaco o no, etcétera. Usamos ecoestrés para detección de isquemia, porque en el caso de que tengamos un eco en reposo normal, pero cuando pongamos el estrés, ya sea físico o farmacológico, tenemos una
disminución de la contractilidad en ciertas regiones, hablamos de que es un estudio positivo porque ahí estamos demostrando isquemia. Y el trastorno esofágico, como hablábamos, principalmente para valvulopatías, y también es un estudio ampliamente utilizado durante procedimientos percutáneos, por ejemplo, de colocación de válvulas en hemodinámica o para seguimiento de cirugías cardíacas. En esta tablita también, sin afán de agobiar mucho, pero es un resumen de los tres tipos de estudio que podemos hacer de estrés, que, para que recuerden que podemos hacer con ejercicio o con fármacos. Por favor, siempre eso es importante. Si el paciente no camina, si tiene desgaste de rodillas, desgaste de cadera, de columna, no va a aguantar el hacer la prueba de esfuerzo. Entonces, no lo envíen a hacer estrés o pruebas de esfuerzo con ejercicio físico porque pues, el paciente la va a pasar mal, no vamos a tener resultados, no vamos a poder ser objetivos con lo que vamos a poder reportar, porque si el paciente no logra hacer ni 2 minutos en la banda, pues no vamos a tener un gran esfuerzo o pues por lo menos unos METs adecuados para poder tomar decisiones. Entonces, si es así, podemos diferir al paciente a un estudio con fármacos, está disponible para hacerse. Entonces, lo que hacemos es exactamente igual, tomamos imágenes en reposo, tomamos imágenes con dosis máxima de medicamentos y después en recuperación. Depende del medicamento, podemos tener, como les decía, un efecto más de aumento de flujo coronario o podemos tener un aumento, por ejemplo, de frecuencia cardíaca y contractilidad y entonces nos va a tener un efecto, por ejemplo, más marcado en frecuencia cardíaca cuando hacemos un eco con dobutamina que cuando lo hacemos con vasodilatadores. Pero también, vamos a ver, lo más común es que lo hagamos con dobutamina, es lo que tenemos más disponible, pues, o fácilmente disponible. La adenosina es un poco más cara y usualmente la reservamos para estudios de perfusión miocárdica con medicina nuclear, por ejemplo. Pero bueno, también se podrían hacer ecos con adenosina que también nos podrían dar algunas respuestas en cuanto a si el paciente tiene o no tiene isquemia miocárdica, porque precisamente tiene efecto en aumentar el flujo coronario, ¿no? Entonces, si hay un cambio en la contractilidad, tenemos, o sea, eso es o un indicativo indirecto de que hay una alteración en el flujo sanguíneo que está llegando a ese territorio. Recuerden que tenemos también, aparte, bueno, ya aquí les expliqué un poco de las contraindicaciones relativas, que el paciente no puede hacer ejercicio, pero es algo realmente muy importante porque ha tocado ver pacientes que no caminan o con bastón a una prueba de esfuerzo, o sea, no se pueden hacer del todo. No sé, el hecho de modificarla, se puede hacer un protocolo modificado en pacientes mayores, pero o sea, si de todo no pueden caminar solitos, no se puede hacer la prueba. En caso de que sea un paciente inestable o con dolor torácico, tampoco es ideal hacerlo con esfuerzo físico y recuerden que también la hipertensión mal controlada tampoco nos permite hacerlo, en caso que ninguno, porque tampoco se le podría poner medicamentos si vienen con sistólicas de más de 180. Pacientes, y es importante en el caso de los vasodilatadores, principalmente con adenosina, si es un paciente asmático con broncoespasmos frecuentes o que ha tenido que consultar frecuentemente emergencias, no deberíamos de utilizar este medicamento porque vamos a causar el broncoespasmo con el medicamento, entonces no queremos tampoco que se complique por el estudio. Pasamos al TAC cardíaco, aquí es donde tenemos varios también indicaciones dependiendo del estudio que queramos hacer. Uno de los más básicos y más fáciles de hacer en TAC es el score de calcio coronario, que es un estudio sin contraste, es decir, no hay que ponerle vía al paciente, no hay que ponerle medio contraste, no hay que medicarlo, no hay que, excepto que venga con frecuencias muy altas, sí podríamos medicar porque sí, bueno, va a salir artefactado el estudio, pero en la gran mayoría de los casos no ocupamos medicar al paciente y vamos a tener información muy valiosa de cómo está en cuanto a carga de calcio de esas coronarias. Y lo podemos utilizar en pacientes para poder determinar o reclasificar el paciente y sus factores de riesgo. Como el paciente, por ejemplo, de la historia, hubiera sido un muy buen paciente antes de todo ese desastre que ocurrió, para poder reclasificar al paciente como real riesgo intermedio o un paciente de más alto riesgo. Y ahí nos permite intensificar las terapias. En caso del paciente que aumentemos el score de riesgo con un score de calcio. Después tenemos todas las otras indicaciones que tienen que ver con, más que todo con las arterias coronarias, que ya es una angiotomografía, es decir, ahí sí tenemos que utilizar medio de contraste y sí tenemos que utilizar medicación para controlar la frecuencia cardíaca, que nos permite una visión anatómica de las arterias coronarias. Es decir, si encontramos una lesión ahí, correlaciona de forma importante con lo que vayamos a encontrar en un cateterismo. Tenemos otras indicaciones que tienen que ver, pues, en general con otras estructuras, por ejemplo, válvulas o aorta.
Eso también nos permite verlo con el TAC. Si tenemos algún paciente que va para cirugía cardíaca, nos podría permitir hacer un estudio TAC sin tener que llevar, por ejemplo, a cateterismo. Si en casos específicos tenemos indicaciones, por ejemplo, cuando tenemos paciente con estenosis aórtica, que los criterios por eco no calzan todos para que sea severa, podemos hacer un score de calcio de la válvula aórtica y si el corte supera cierto umbral, podemos hablar de que sí es severa. Y en caso también, algunas técnicas nuevas, como les decía, que es como esta imagencita que tenemos acá, que es el famoso FFR por TAC. El FFR, en resumen, tampoco quiero complicar mucho el asunto, pero es para que lo tengan presente y lo van a seguir viendo si eventualmente tengamos esta tecnología más disponible. Se hace mucho en angiografía invasiva porque de momento es un estudio que se hace casi que solamente de forma invasiva en el país, pero nos permite comparar la presión a nivel de la aorta con la presión después de una estenosis. Se usa usualmente cuando tenemos unas estenosis que le decimos intermedias, es decir, cuando no son leves ni son oclusiones, sino que calzan en una zona gris. Eh, y les hacemos esta medición de comparación de presiones para poder decir si esa diferencia es significativa o no. Y usamos puntos de corte, en el caso del FFR común y corriente de 0,80. Si hay una diferencia de más de eso, entonces hablamos de que es significativo. ¿Qué es la ventaja? Que es un estudio que nos ayuda mucho, que ya tenemos una imagen anatómica, por ejemplo, del TAC, que nos habla que tiene una lesión intermedia, pero entonces ahora queremos la respuesta funcional. ¿Eso le está causando isquemia o no a ese territorio? Si le hacemos el FFR, habría que meterle al cateterismo, pero la ventaja de hacerlo con el TAC es que lo podemos tener en el mismo estudio, podemos tener una respuesta no solo anatómica, sino también funcional. Si le hacemos ese FFR reportaje y nos da que es significativo, es un paciente que iría directamente a hacer la hemodinamia, pero a tratamiento. Ya no tendría que el hemodinamista pues empezar con la parte diagnóstica, igual siempre lo hacen, pero bueno, en el sentido de que no es un paciente que ya va ciega, sino que ya ellos saben qué tipo de lesión es, si es calcificada o no, si es una lesión compleja, si es una sola, si son varias, etcétera, y poder planear mejor el procedimiento que van a hacer. Y la otra indicación que pueden ver por acá es la parte de TAC para procedimientos estructurales, como por ejemplo las TAVIs, las válvulas mitrales percutáneas, cierres de orejuelas, cierres de forámenes, etcétera. Entonces, eso ya es otro gran grupo de pacientes. En el caso de medicina nuclear, como ya les había mencionado, tenemos todos los estudios que nos permiten detección de isquemia, que son los famosos MIDIS, ¿no? Que ya los conocemos, que también se pueden hacer con esfuerzo físico o con esfuerzo farmacológico. Es la misma historia, podemos detectar un cambio, hacemos una toma de imágenes en reposo y en esfuerzo, y el mapita nos va a permitir ver si hay alguna zona, como en este caso, en esta de acá, en este bullseye que vemos acá, que es igual a una imagen pues en circulito del corazón con todos los segmentos, que en estas zonas donde tenemos como o negro o un color más frío, es una zona que no está llegando la perfusión, que si es un defecto que se mantiene en reposo y en estrés, es una cicatriz, es decir, no cambió, es un segmento que no se mueve en reposo, no se mueve en estrés, pero si es un corazón que se mueve completamente normal en reposo y tenemos este daño de perfusión con el estrés, estamos hablando de que es isquemia reversible, que se puede hacer algo para poder revertir la isquemia que está ocurriendo en ese miocardio. Tenemos otros estudios o otras indicaciones, como les mencionaba, la parte de amiloidosis y sarcoidosis. Por ejemplo, este examen de acá está acá, que ahora lo vamos a ver en uno de los casos clínicos también. Es un examen con pirofosfato, que esto es una, pues, es usualmente la captación solamente suele ocurrir en los huesitos, como podemos ver en las costillas de acá. Cuando la captación ocurre en corazón, hablamos de que es una amiloidosis de la conocida como TTR, porque el mismo pirofosfato se une a esas proteínas que son de las anormales. Entonces, cuando hay una captación más fuerte en corazón que lo que hay en las costillas o en otros huesitos, hablamos de que es un estudio positivo. Hay estudios híbridos, como les decía, por ejemplo, para poder buscar inflamación. Eso precisamente se utiliza más que todo en endocarditis infecciosa, principalmente en aquellos pacientes cuando ya tienen una prótesis valvular o una prótesis en general, por ejemplo, un tubo de Daflón en aorta, etcétera, y tenemos dudas porque la imagen, usualmente el eco es muy mala para poder diferenciar si es o no es una vegetación. em, Podemos hacer de ayuda o usar de ayuda, echar mano a este tipo de estudios, porque si hay inflamación en ese tejido de forma aguda, hablamos de que es una endocarditis como tal, ¿no? O sea que si esa lesión es causada por una infección, va a salir o va a brillar en los estudios de PET.
Bueno, también otro estudio aquí que se me olvidó mencionar, ay, ya no me avancé. Este es otro punto importante porque en los pacientes de oncología, como les mencioné, usualmente tienen muy mala ventana. Entonces, tendemos a hacer estudios de medicina nuclear para poder determinar la función sistólica del ventrículo izquierdo, si no logramos verla, por ejemplo, con el ecocardiograma. Después tenemos el grupo de la resonancia magnética, que es un estudio muy completo, nos permite obtener valores de volumen, de función, de masa miocárdica. Principalmente tiene indicación para estudiar el ventrículo derecho, porque es una cavidad que usualmente no podemos ver bien en el ecocardiograma y no podemos caracterizarla tan bien. Entonces, si tenemos dudas o tenemos alguna patología que afecta al derecho, es el estudio que más nos va a servir en ese sentido. Tenemos algunas tecnologías nuevas que también son bastante peculiares, como el FortiFlow, que nos permite dar seguimiento al flujo en alguna cierta área de interés. Entonces, por ejemplo, para valorar valvulopatías, para valorar, perdón, shunts o comunicaciones intracardíacas y algunas cardiopatías congénitas, como por ejemplo que tenga algún tubo y demás. Nos permite ver si el flujo está conservado, si está turbulento y demás. Entonces es un estudio muy completo que nos permitiría valorar, por ejemplo, las válvulas. Per se, en la resonancia común y corriente también nos permitiría valorar las válvulas con algunos estudios de flujo, no necesariamente así tan bonitos con colorcitos, pero sí nos permite valorar flujos y también el hecho de que podamos tener una cuantificación de volúmenes cardíacos de cada cavidad nos permite hacer pues con fórmulas poder calcular cuál es el volumen regurgitante, por ejemplo, la mitral de la tricúspide, y esa es 100%, o sea, es mucho más confiable que la que podamos obtener, por ejemplo, con el eco. Nos sirve si tenemos, por ejemplo, también en el caso de cardiopatía isquémica, para cuantificar si hay cicatrices o no, si hay viabilidad o no con los estudios de perfusión o de unas cosas que se llaman realce tardío con gadolinio, que es el medicamento que ponemos en resonancia cardíaca, que es el gadolinio. El corazón debería quedar, todo el miocardio debería ser de este color, que es negrito, todo, todo, todo. En el caso de que suceda como que hay una parte blanca, esto habla de que es una cicatriz. Cuando esta cicatriz compromete más del 50% de la pared del miocardio, hablamos de que, más del 50-75%, hablamos de que es un miocardio que ya empieza a no tener viabilidad. Si es menos de eso, todavía es viable. Eh, o si es transmural, pues ya eso hablamos de que es cicatriz también. Nos permite ver pericardio, enfermedades pericárdicas, masas pericárdicas, ver derrames pericárdicos, cuantificar mejor, perdón, dar una mejor calidad de las imágenes de masas y tumores cardíacos, porque con tanto, o sea, podemos ver si es que es más intenso en T1, en T2, etcétera, y podemos diferenciar por dónde puedan dar esa masa o tumor. Para estudio de grandes vasos, por ejemplo, algo que me pareció muy curioso, que yo creo que no tenemos tan implementado acá, pero que podríamos hacerlo, es para estudio de grandes vasos, por ejemplo, en pacientes con Marfan o con cualquier tipo de colágenopatías que sabemos que alteran los tamaños de la aorta y son pacientes que se diagnostican muy jóvenes. Entonces vamos a estar haciendo las tomografías todo el tiempo. Pues no, podemos estar haciendo resonancias para valorar los tamaños de la aorta sin tener que irradiar al paciente cada año o 2 años que queremos hacer el control. Entonces, bueno, la resonancia es bastante completa, da muchísima información, pero siempre es muy importante, como para todo estudio, pero yo creo que el más importante para porque para nosotros que estamos ahí tomando el estudio, es sumamente importante saber cuál es la duda diagnóstica, porque como ven, la cantidad de secuencias que podemos sacar con ese examen son vastas, infinitas casi, em, pero no podemos tener al paciente 3 horas ahí tomando todas las imágenes que queremos, ¿no? O sea, no se vale tampoco tomar todo y marcar todo, hacer todo, porque no, tampoco. Tenemos que tener una duda clara para entonces yo poder saber, como cardióloga a cargo del estudio, ¿tengo que hacerle perfusión? ¿Tengo que hacerle estrés? ¿Tengo que ver si hay cicatriz o no? ¿Tengo que concentrarme en ver viabilidad? ¿Tengo que concentrarme en ver si hay edema o inflamación? ¿Están sospechando que es una miocarditis o no? Entonces, eso nos orienta un poco a nosotros para saber qué secuencias tomarle al paciente y también para poder tenerlo en cuenta a la hora de analizar las imágenes, pues con un poco de malicia, ¿no?
Entonces, en ese otro gráfico lo que tenemos es una comparación de los principales estudios en cardiología para que más o menos pues, lo tomemos en cuenta en cuanto a su facilidad de acceso, por ejemplo. Vemos que el ecocardiograma es muy fácilmente accesible, en las imágenes por medicina nuclear y resonancia tal vez no tanto, pero por otro lado la radiación es otro pero que tienen el TAC y la medicina nuclear, que no tienen la resonancia y el eco. En cuanto a acceso y al costo, el eco se considera como un poco más accesible cuando es un eco transtorácico normal. Aumenta un poquito si hablamos de estrés o si hablamos de trance esofágico. En el caso de la resonancia, sí, el costo es bastante más elevado. Es un estudio que requiere, pues, no solamente todo el equipo, lo que requiere del equipo, el mantenimiento del equipo, el fármaco, el gadolinio. En el caso del estrés, la adenosina o el regadenoson. Entonces, todo eso va aumentando el costo. Pero bueno, cada uno tiene sus indicaciones, cada uno estamos viendo una parte diferente del corazón. Algunos nos dan información anatómica, otros nos dan información funcional y otros nos caracterizan el tejido miocárdico. Entonces, de ahí es importante saber qué estamos buscando, qué respuestas queremos tener para poder saber cuál vamos a indicar. Entonces, ahora vamos un poco más rápido para no hacerlo muy extenso, pero sí quería como darles un poco de información de qué tipo de estudios de imágenes o cómo podemos utilizar a nuestro favor los estudios de imagen en cardio para evaluar algunas situaciones en específico. Y obviamente, pues no teníamos, o sea, teníamos que hablar del dolor torácico y del paciente con ángulo. Creo que es de lo más importante y de lo que más dudas nos genera, porque también es algo que tenemos prácticamente a diario en el consultorio, ¿no? Entonces, la mayoría de esta información es de las guías americanas de dolor torácico que están muy completas, se las recomiendo para echarles un vistazo y repasar. No hablan solamente de esto, sino que en general hablan del abordaje del paciente con dolor torácico, tanto de estable como inestable. Entonces, si tenemos el paciente, por ejemplo, en verde, que es el paciente asintomático, ni siquiera lo tendríamos en la consulta, ¿no? Pasamos al amarillo, que es el paciente con dolor torácico de bajo riesgo, que ya vamos a ver en una tablita más adelante a qué nos referimos con riesgo bajo, intermedio y alto, o cómo los podemos categorizar. Pero volvemos a lo mismo de lo que hablábamos de los scores y las calculadoras, no están todas pues validadas para la población específicamente costarricense. Utilizamos algunas derivadas de pues, otras calculadoras europeas o americanas para poder tener una referencia en el consultorio para poder también tomar decisiones. Pero es un paciente de bajo riesgo. Entonces aquí es donde tenemos, dependiendo si es un paciente estable o inestable. Si es un paciente en emergencias o en la unidad de dolor torácico, que es un paciente de bajo riesgo, o sea, joven, sin factores de riesgo, presiones normales, perfil metabólico normal, es un paciente que en realidad de imagen cardíaca, aparte de hacer un electrocardiograma con motivo de consulta, no ocuparíamos hacer más pruebas. Pero si es un paciente de bajo riesgo en una evaluación estable que se queja constantemente de dolor torácico, aquí es donde podemos echar mano no solamente del electro, porque eso es como básico, por lo menos para la evaluación de este paciente, sino que también podríamos utilizar, por ejemplo, el score de Calvin coronario, ¿no? Es un paciente que, ahí esto es discutible, pero porque hay gente que en realidad no está de acuerdo que si es un paciente de bajo riesgo, no deberíamos de en realidad hacer muchas más cosas, pero sí nos serviría mucho nosotros como clínicos para darle tranquilidad al paciente que si es un score de calcio en cero, la probabilidad de eventos cardíacos de ese paciente ya por ese score con un perfil de riesgo bajo es muy, muy, muy bajo. Es un percentilo básicamente cero de riesgo de eventos. Entonces, como les digo, nos sirve para tranquilizar al paciente o bien para reclasificarlo, porque podría ser que nos llevemos una sorpresa de un paciente de bajo riesgo y que eventualmente pues, nos salga un scan bastante alterado, que pues, no sería lo usual, pero podría ser, ¿no? Y entonces nos permitiría clasificar al paciente, por ejemplo, a pasarlo al naranja, al riesgo intermedio. Entonces, ¿qué pasa si el paciente es dolor torácico, riesgo intermedio en el servicio de emergencias? Ahí es donde tenemos que empezar a echar mano de estudios anatómicos o funcionales. Lo que dicen las guías es que si el paciente está más tirando del riesgo intermedio abajo, deberíamos de buscar más bien o intentar buscar imágenes anatómicas más que imágenes funcionales. ¿Por qué? Porque si ya el paciente más bien es de intermedio riesgo, pero intermedio tirando hacia arriba, vamos más bien a pensar en que ya sabemos que probablemente va a tener enfermedad coronaria y lo que queremos de respuesta es si es significativo o si da isquemia o no, para de una vez saber cuál va a ser la terapéutica o el abordaje.
Entonces eso va a depender del paciente, ya lo vamos a ver en otro algoritmo, cómo podríamos diferenciar mejor a cuál hacerle cuál, pero aquí deberíamos de tomar en cuenta hacer al menos alguno de estos estudios, idealmente empezar, por ejemplo, con un ecocardiograma. En el caso de que sea un paciente estable, ahí también tenemos la misma duda de si hacemos anatómico o funcional. Usualmente terminamos haciendo ambos, vamos a terminar complementando la información de los dos en un paciente que tenga factores de riesgo, que sea de riesgo intermedio y que tengamos en la consulta de forma ambulatoria. Esto mismo aplica para pacientes de alto riesgo que tengamos estables. Lo mismo, tenemos que hacer algún estudio, ya sea funcional o anatómico. Eh, Muy probablemente terminamos, como les digo, con los dos, porque si ya es un paciente de alto riesgo, ya vamos con la prueba anatómica, básicamente a corroborar dónde es que está la lesión, usualmente, y ocupamos la parte funcional para poder decidir qué hacer con ese paciente, qué tan rápido tenemos que abordarlo. Y en el caso de pacientes de alto riesgo o vienen que ya vengan con síndrome coronario agudo en el servicio de emergencias, entonces se recomienda, o en el caso de que empiece con dolor agudo, como pueden ver de este lado de la gráfica, se recomienda que de una vez nos vayamos a estrategia invasiva. ¿No? Uy, se volteó. Espérate, por ahí. Sí, sí, corre. Ya. Bueno, esta es una imagen, ahorita la vamos a ver en otras un poco más bonitas, pero es que quería ponerles una para que podamos ir familiarizándonos con lo que vemos nosotros en el ecocardiograma. Si logra correr. Uy, Dios santo. No. Bueno, lo hacemos así quietito, pero lo que me importa es que puedan familiarizarse con las imágenes que vemos y qué significan cada uno. Si logro hacer que esto pase. A ver, ahora sí, en movimiento. Básicamente, solamente para hacerles un resumen rápido y que se familiaricen un poco con los términos que usamos nosotros. Obviamente no pretendo que se lo sepan, pero más o menos que cuando lean un reporte sepan a qué nos estamos refiriendo. En cardio usualmente tenemos vistas muy básicas como estas, que es un cuatro cámaras, donde tenemos las cavidades izquierdas acá, las cavidades derechas acá. Una imagen de dos cámaras que, como su nombre lo indica, solo vemos cavidades izquierdas, ventrículo y aurícula izquierda, y un tres cámaras que igual seguimos viendo solo cavidades izquierdas, pero aquí en la tercera cámara que hablamos de la aorta, que es esta cosa que se ve acá. Entonces, cuando tenemos una imagen en movimiento, como la teníamos hace un ratito, y lo que buscamos es ver la contractilidad, es decir, cómo se están moviendo las paredes del corazón y no solamente que haya movilidad o desplazamiento, sino que también haya engrosamiento de la pared, porque eso habla de viabilidad. Cuando no se engruesa la pared es cuando hablamos de que hay hipoquinesia o asinesia. Hipoquinesia cuando estamos diciendo que se contrae menos de lo que debería. Asinesia cuando no se contrae del todo, incluso podemos ver que usualmente cuando hay asinesia la pared ya está remodelada, es decir, se ve adelgazadita, ya no se ve como este gruesito que se ve aquí, que se ve miocardio. Y el otro término que utilizamos es disquinesia, que es lo que vemos acá, que lo podemos clasificar con estos scores de movilidad cuando estamos reportando un estudio con estrés. Y cuando hablamos de disquinesia es cuando esa sección debería de contraerse, por ejemplo en sístole, en lugar de contraerse, más bien se dilata o se mueve hacia el sentido contrario. En lugar de hacer el movimiento que esperáramos, hace el movimiento contrario. Entonces, usamos es una especie de score para poder decir o diferenciar cada uno de los 17 segmentos del corazón, cómo se está contrayendo. En el caso, por ejemplo, en reposo es muy fácil porque uno lo puede describir simplemente cuál pared no se contrae, pero en el caso del ecoestrés, este score nos permite poner cuánto está en reposo, cuánto está en dosis máxima o en esfuerzo máximo y cuánto está en recuperación. Y vemos que le ponemos un 1 al paciente que se contrae normal, un 2 al paciente que tiene hipoquinesia, es decir, contracción reducida, un 3 al paciente que tiene hipoquinesia severa o aquinesia, 4 si es disquinesia y 5 si es un aneurisma. Es decir, que más bien tenemos una zona la que es completamente pues, adelgazada la pared y con morfología de aneurisma.
Y como vemos en esta imagen, eso es importante también porque cada una de las paredes, como nosotros decimos que tiene territorialidad, es porque ya hay estándares de que cada una de estas imágenes que les mostré, el cuatro cámaras, dos cámaras y tres cámaras, cada uno tiene una pared, que es la pared septal, la pared lateral, la pared inferior, la pared anterior, la pared inferolateral y la pared del septo inferior nos permite diferenciar si la alteración de la contractilidad está en alguno de esos segmentos. Ah, ok, usualmente este territorio está, ven que es este, rayitas verdes con rayitas rosas, usualmente es o descendente anterior y circunfleja. Si es este verde exclusivamente, descendente anterior. Si es este azul, es de la coronaria derecha. Y este mixto de acá, usualmente entre un circunfleja y coronaria derecha. Entonces, así es como podemos decirles o ponerles en el reporte cuando les ponemos que hay una alteración en territorio D, es porque estamos viendo alguna de estas paredes o las paredes que normalmente irrigaría, por ejemplo, la descendente anterior, vamos a ver la pared lateral y el casquete apical completamente comprometidos, por ejemplo. Entonces, así es como lo podemos diferenciar y cómo se los daríamos reportados en el eco. Ahora, lo que les hablaba al inicio de la charla de la probabilidad pretest es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite identificar o diferenciar al paciente en intermedio, bajo, bajo, intermedio o alto riesgo y diferenciar si el paciente qué tipo de estudio necesita. Y como vemos acá, si ya tenemos pacientes con riesgo intermedio en el que sospechamos, es más intermedio bajo porque no tenemos tanta sospecha de enfermedad obstructiva, tendemos a tener imágenes anatómicas, pero en paciente de riesgo intermedio alto, que más bien ya sospechamos de forma importante de que hay un riesgo de enfermedad obstructiva, tendemos a favorecer estudios de isquemia para poder dirigir la terapia, porque si ya sabemos que va a haber obstrucción, simplemente es a dónde vamos o qué tan intensivos vamos a hacer con el tratamiento y con el manejo invasivo después, ¿no? Entonces, ven que usualmente cuando buscamos, hacemos los estudios de anatómicos es porque estamos viendo o buscando si hay o no hay lesión y cuantificarla, pero no nos da usualmente información funcional, a diferencia de los estudios de estrés, que tampoco nos va a dar mucha información anatómica, pero usualmente tenemos ya o el factor de riesgo o a veces usamos este de segundo cuando el estudio anatómico no fue muy concluyente y podemos complementarlo con este examen. Y recordar que podemos tener imágenes de estrés con eco, con medicina nuclear y con resonancia. Es decir, son tres tipos de estudios que podemos utilizar, cada uno igual con sus indicaciones dependiendo del perfil del paciente. Entonces, en este, me estoy tapando yo. Este diagramita era de este nivel de las guías de dolor torácico que quería para que más o menos les quede aquí, cuando les quede la charla lo puedan repasar las veces que necesiten, pero estamos hablando del paciente con riesgo intermedio sin enfermedad conocida. Es decir, aquí vamos a tener dos grandes grupos de pacientes de que tienen tests previos, test cardíacos previos o test, o sea, o paciente naive que no tiene tests. Si es un paciente que ya tenemos enfrente con riesgo intermedio y que tiene alguna prueba anterior, ya sea, por ejemplo, bueno, si es una prueba negativa, usualmente ya es un paciente que manejamos sus factores de riesgo y demás. Si es un paciente que tenía una prueba inconclusa o ligeramente anormal, que tiene menos de un año, hablamos de que aquí podemos complementar ese resultado o esa prueba inconclusa con un estudio de imagen anatómico. Y aquí es donde entra el TAC, que nos permitiría ver si hay una lesión obstructiva o no. Si hay una lesión que no es obstructiva, consideramos, aquí se habla de considerar que el paciente o el manejo del paciente como inoca, ¿no? En caso de que el paciente persista con síntomas. Si los resultados son inconclusos, aquí es donde se sugiere complementarlo con estudios como el FFR o bien directamente enviar angiografía invasiva si los síntomas son persistentes y el factores de riesgo pues nos habla de que de lo más probable es que lo vaya a tener. Y si tenemos un paciente que tiene enfermedad obstructiva por angiotomografía, entonces ahí es donde consideramos si es un paciente de alto riesgo y con anginas frecuentes que vaya directamente a CATE. Podemos considerar hacer el FFR si la lesión es intermedia o podemos dar, dependiendo del perfil del paciente, esto me imagino que va a depender mucho, tratamiento médico optimizado. Pero bueno, eso yo creo que este es el punto en el que todos arrancamos, ¿no? O sea, todos esos pacientes tienen que tener tratamiento médico optimizado, sí o sí, sus controles de factores de riesgo, pero la cosa es que vamos a hacer con esa enfermedad, que usualmente van a terminar en estrategia invasiva.
Si es un paciente, bueno, perdón, me brinqué este otro. Si es un paciente que sí tenemos con riesgo intermedio, sin enfermedad conocida, pero que tiene algún estudio que tenga anormalidades moderadas o severas de menos de un año y hasta el momento no se ha hecho nada, entonces es un paciente que tiene que ir, o sea, que si empieza con dolor torácico, tiene que ir a cateterismo. Si es un paciente que no tiene pruebas anteriores, ahí es donde podemos considerar cualquiera de los dos vertientes, si es vertiente funcional, vertiente anatómico. Si nos vamos a vertiente funcional, va a depender si el resultado da para moderada o isquemia severa, nos vamos directamente a invasivo con angiografía. Si el resultado es inconcluso, como usualmente sucede, por ejemplo, en pacientes de mujeres, no suele suceder, bueno, nos vamos a complementar estudios con anatomía y lo mismo historia. Bajo riesgo o lesiones no obstructivas, control intenso de factores de riesgo, inconcluso nos vamos a invasivo o si el paciente tiene síntomas persistentes. Ahora, en lo que les hablaba de cómo diferenciar al paciente en bajo, intermedio o alto riesgo, perdón, las guías nos proponen esta tabla que no le hace un poco compleja, pero bueno, en resumen mucho esto ya lo hacemos usualmente en emergencias, que es utilizar algunos de los scores de riesgo, ya sea el TIMI, el GRACE o el HART, para poder diferenciar si el paciente es de bajo, intermedio o alto riesgo, dependiendo del score, y aparte de eso, del nivel de troponinas, dependiendo de si utilizamos el HART o utilizamos el GRACE. Deberíamos de tener complementariamente las troponinas y dependiendo del nivel o de la alteración, lo clasificamos. Esto estamos hablando del paciente en dolor torácico que consulta el servicio de emergencia, ¿de acuerdo? Em, Hay otros scores que ya incluyen los niveles de troponina y tal vez no, por eso no se pueden, no se ven, digamos, como que estén ahí puestos. Y es obvio, pero bueno, también es importante tomar en cuenta el tipo de cambios que tenga ese paciente en el electro, ¿no? Eso también es importante para clasificar a un paciente en bajo, intermedio, alto riesgo, que tal vez es alguien que ya teníamos un electro pues normal y empieza a hacer cambios dinámicos, o inicia con un electro normal y empieza a hacer o amputar el primer vector, o empezar a hacer ondas Q, etcétera. Todos estos cambios ya son más significativos y hay que prestarles atención. Entonces, esta es otra esquemita que quería que les quedara ahí también para que les quede un poco más claro, reforzar la idea de todos cómo podemos utilizar los estudios en paciente con dolor torácico. Todos tienen que tener tratamiento médico optimizado y la evaluación clínica inicial para poder diferenciarlos en bajo e intermedio riesgo. Y ya hablamos que los de bajo riesgo usualmente podemos utilizar solamente el score de calcio o algún estudio de estrés, por ejemplo, una prueba de esfuerzo en casos específicos. Y de intermedio y alto riesgo utilizamos vertiente anatómico o funcional, dependiendo del tipo de paciente. Y si usualmente alguno de los dos estudios no fue concluyente, es decir, si el TAC no fue concluyente o el estudio de estrés no lo fue, pasamos a hacer el complementario. Y tener la información de ambos estudios para poder tomar decisiones con este paciente, pero ven que eventualmente todos terminamos siempre guiándonos por la clínica. Si el paciente persiste con angina, es un criterio para llevar a cateterismo, a pesar del tratamiento. Y si el paciente no tiene control de sus factores de riesgo metabólicos, hay que tener un control intensivo. Vamos a pasar ya como a la parte un poco más bonita, porque ya son como imágenes para poder como que les quede más claro de forma visual qué es lo que podemos ver con esos estudios. Y algunos casitos como muy rápidos, muy fáciles, porque en realidad lo que me importa es que veamos las imágenes. Este es un paciente que venía también por dolor torácico, un paciente, ese señor tenía como 45 años, una cosa así, muy obeso, muy mal control de la diabetes, y ven que le hacemos un TAC porque empieza con dolor torácico muy típico, porque era un dolor asociado a esfuerzo físico, el típico ANGOR que se da con esfuerzo y cuando se detiene alivia, pues, clásico del libro. Entonces hacemos una angio para empezar, porque es un paciente obeso y ya el eco costó mucho hacerlo. Tiene una muy mala ventana. Entonces ya queríamos empezar a tener información anatómica para poder empezar a tomar decisiones en cuanto a su manejo. El Angor es muy clásico, entonces muy probablemente ese paciente ya la probabilidad pretest era muy alta de que iba a tener enfermedad coronaria, como vamos a ver aquí. Em, pero también al mismo tiempo lo que queríamos era diferenciar si el paciente lo podíamos llevar o discutir de una vez para angioplastía o para cirugía cardíaca, ¿no? Por todo su perfil completo que tenía. Entonces, este examen nos permite hacer lo que haría un cartodiagnóstico sin tener que hacer el cartodiagnóstico.
Entonces, en esta imagen acá tenemos un volumen 3D de las arterias coronarias. La arteria que sale de este lado es la coronaria derecha y la que sale de este lado es el tronco izquierdo con la descendente anterior y la circunfleja allá atrás. Y como podemos ver, aquí no es que se borró, no es un error de la imagen, es que literalmente la coronaria derecha está incluida en este segmento, por eso no hay contraste que llega aquí en ese segmento. Y lo que se llena acá es porque se está llenando por colateral. Entonces se llena por cualquier otro caminito que termina de llenar probablemente ahí por la PL hacia atrás y por eso pinta hasta acá, pero este lado está ocluido, que es lo que podemos ver en esta imagen acá, que es lo que le llamamos como un vaso estirado para poder tener como el vaso en perspectiva todo en su longitud y podemos ver que tiene un origen normal en el seno coronario derecho, pero que empieza todo bien y hay una oclusión en la parte próxima al medio. Y ven que aquí distalmente también hay esta otra porción que está ocluida, que es esta porción que conecta esta parte con esta parte. Si nos vamos entonces al lado izquierdo, que es esta arteria que tenemos acá, que es la arteria descendente anterior, aquí vemos cómo sale el tronco del seno izquierdo y tenemos aquí desde buen inicio empieza con placas, que eso que brilla acá es calcio, entonces es una placa cálcica y esto que ven acá, ven que el vaso acá del tronco se ve como un poco lisito, las paredes de al lado, si ven aquí vemos unas irregularidades, ¿no? Vemos unas cositas como unas montañitas acá que se están asomando en la parte proximal de la descendente anterior. em, y que siguen. Es una placa que es larga porque la vemos acá también donde baja un poco más. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Que más abajo, por ejemplo, en esta porción de la placa ya es una placa que es mixta, es decir, que tiene componente cálcico y componente blando. Lo que le decimos blando es a la parte de los lípidos y la fibrosis de la placa. Y cuando tenemos microcalcificaciones dentro de la placa, cuando es una placa que le hablamos que es en napkin, en ring, es en anillo. Todo eso son características de alto riesgo, incluso cuando la placa es muy excéntrica al vaso, no tanto hacia adentro, sino hacia afuera. Son características de una placa de alto riesgo, que es otra cosa que nos permite hacer el TAC que no podemos hacer con cateterismo, que es no solamente decir que hay una lesión o una estenosis, que es lo que hace el CATE, sino que nos permite caracterizar cuál placa es. Porque usualmente nosotros en TAC podemos ver mucho más placas que las que se ven en el CATE, porque el CATE al fin y al cabo lo que es una luminografía que nos permite ver si hay estenosis o no y si es significativa o no. Pero aquí podemos ver si hay placas excéntricas, si hay placas leves, cuánta carga de placa hay, y eso nos permite también ser un poco más intensos, por ejemplo, con el tratamiento. Y en esta otra que teníamos la circunfleja y las marginales, vemos que también son arterias que están enfermas. Vemos aquí este otro inicio de la plaquita que teníamos al otro lado, que es una placa mixta con componente cálcico, componente fibroso, y que pues, hay calcio dentro de la placa. Esto no gusta, no gusta. Es una placa de alto riesgo que tiene alto riesgo de ruptura. Y si lo vemos con el CATE, vean, esta es una imagen de lo que debería ser una coronaria derecha que viene aquí en una forma de C, donde prácticamente tenemos este cachito de arteria. A diferencia del TAC, el cateterismo nos da imagen, bueno, no solamente es un luminograma, sino que es imagen del flujo río abajo, o sea, de proximal a distal. Es decir, que aquí no se va a llenar esto porque tiene que terminar de esperar a que se llene el contraste por otro medio para poder llenar las colaterales y llenar a distal, ¿no? Que eso es otra cosa curiosa, que tenemos que esperar. Si hay una oclusión y no hay colaterales, nunca más se va a llenar esto. Pero sí, si hay colaterales, las podemos ver incluso cuando podemos pintar las otras arterias. Y en este caso, el árbol izquierdo, donde vemos este tamaño mordisco de acá, en la arteria que debería de verse así, y vean acá cómo se ve, donde prácticamente el flujo es pues, casi, o sea, no está ocluido, pero es una lesión bastante severa, ¿no? Y ni para qué hablar de las ramas. O sea, hay enfermedades de las diagonales, de las marginales, etcétera. Entonces, es un paciente que ya de base es de riesgo. Y si nos vamos a complementar esta imagen con un estudio de isquemia, ya tenemos las anatómicas. Nos vamos a un estudio de isquemia o para ver qué tanta repercusión ha tenido esto y nos vamos a una resonancia. Tenemos estas imágenes de gadolirio, como les decía, donde podemos ver aquí, por ejemplo, en un eje corto, es decir, el corazón cortado literal así como un chorizo al lado, y donde debería de verse negro, todo este segmento de acá se ve blanco. Eso significa que aquí, en la pared inferior del corazón, estamos sufriendo isquemia, tanto al punto que ya hay realce tardío, es decir, ya este segmento está
ya hay remodelado del volumen de la parte extracelular de los miocitos, que se puede ver aquí, que esos son dos cámaras, también pared inferior del corazón, a nivel basal, ven que se ve blanquito, y aquí en el anterior se ve negro. Entonces, nos habla de que la que le está haciendo más significativa es la lesión de la coronaria derecha. Ahora, si pasamos completamente de página, cambiamos de dolor torácico y isquemia a pasar a otro gran grupo de pacientes en los que funcionan muy bien las imágenes cardíacas para diferenciar, es en las miocardiopatías. Y es en algo en lo que estamos fallando mucho en general porque no tenemos estudios específicos, por ejemplo, para estudiar pacientes con cardiopatía hipertrófica, que es uno de los diagnósticos un poco bastante frecuentes cuando tenemos estudios de imagen ecocardiográficas, en los que usualmente hasta el momento o hasta hace un tiempo, cuando no teníamos resonancia, hacíamos el diagnóstico de una cardiopatía hipertrófica y no podíamos dar más respuestas al paciente. No podíamos decirle de dónde viene, si es genético y cuál gen, si es un gen de alto riesgo o no, etcétera. Em, Eso todavía sigue sucediendo en parte porque no tenemos estudios genéticos, pero podemos hacer una caracterización con resonancia, que es lo que dicen las guías acá, que nos permite decir qué tipo de miocardio es, si está infiltrado o no, y si está infiltrado, por qué, para poder dar como un perfil del riesgo o para caracterizar mejor si es una patología de riesgo o no, si es un paciente que tiene indicación de algún dispositivo de alto poder, si es un paciente que tiene alto riesgo de muerte súbita, etcétera. Nos sirve mucho también la resonancia para caracterizar en caso pacientes con dolor torácico en emergencias, cuando tenemos un perfil más de paciente que estamos sospechando miopericarditis o miocarditis. La resonancia es bastante importante porque podemos encontrar o buscar los clásicos criterios, pero que más o menos incluyen la parte del edema miocárdico, si hay derrame pericárdico o no, y los valores de pues, algunas caracterizaciones tisulares con T1 y T2 para poder decir si hay o no inflamación en ese tejido agudo y poder decir, aparte de que también vamos a tener cuantificación de las cámaras, de la masa, tanto del derecho como del izquierdo, y que con eso podemos complementar el cuadro clínico. Entonces, en ese sentido, para pacientes con miocarditis o miopericarditis, la resonancia es bastante útil tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Y también para diferenciar, entonces, en caso de que no lo sea, para poder decir, es un paciente que más bien lo que tiene es un INOCA, es un INOCA, o más bien es enfermedad isquémica, ¿no? Porque tiene realce tardío sugestivo de isquemia, que tal vez no lo esperábamos o porque tal vez el cuadro clínico es confuso, pero con eso lo podríamos diferenciar. Entonces, este es un grupo de pacientes en los que podemos hacer mucho con un estudio, por ejemplo, como de resonancia magnética. Entonces, este es otro videito que quería enseñarles para que puedan, si logro darle play. Ajá. Para que, por ejemplo, darles una idea, vean este paciente que tiene, lo que tenemos son varios cortes de eco primero, acá, ajá, por ejemplo, en este que es eso es una línea de ecocardiografistas gringos, entonces lo hacen todo al revés. Pero bueno, es básicamente un par external donde podemos ver que el grosor del miocardio es francamente anormal, está bastante grueso. Hacemos estudios de strain, como lo que les contaba al inicio, que es decir, para ver la tipo de contractilidad o deformación del miocardio y vemos que toda la parte del ápex está conservado y el resto, tanto medios, segmentos medios como segmentos de basales, están francamente reducidos. Y eso es un patrón típico que se le llama de bandera de Japón o cherry on top, bastante típico de amiloidosis, por ejemplo. Entonces, con un estudio de eco bien hechito, podemos ir teniendo como ya un camino o una luz en el diagnóstico de este paciente que no es una simple miocardiopatía hipertrófica, algo más está sucediendo, algo más está infiltrando ese miocardio, además de que vean el patrón como granular que tiene, que nos sugiere que algo más está sucediendo. Y si complementamos esto con otras imágenes, como por ejemplo el pirofosfato que les hablaba ahora, que no tiene por qué captarse en el corazón, vean cómo ese paciente capta un montón, se ve un montón el corazón negrito, que no debería de verse así en este examen. Eso nos confirma este tipo de amiloidosis y también si queremos terminar de ponerlos literal la cereza del pastel con estas imágenes, vemos como en la resonancia es un miocardio que no se logra anular,
por el tipo, igual por la infiltración que tenemos, y vemos que no podemos tener el miocardio negrito que veíamos en las imágenes anteriores y todo esto sugestivo de amiloidosis. Vean este otro caso, por ejemplo, en el que no pusimos, bueno, el video no tiene el eco, pero había un eco, pero solo puse las imágenes de resonancia, donde también vemos que hay una miocardiopatía, o perdón, sí hay una miocardiopatía, pero vemos que el grosor de las paredes o el espesor de las paredes es bastante anormal, es bastante grueso. Entonces, igual, es un paciente que si lo dejamos solamente así, probablemente un paciente joven con estos hallazgos lo dejaríamos como solo una miocardiopatía hipertrófica si no tuviéramos esta caracterización. Pero ¿qué pasa si lo complementamos con este tipo de imágenes como las de la resonancia y podemos tener estos patrones de infiltración parchado, principalmente en la pared inferolateral, que nos hablan de que es un patrón muy sugestivo, que es bastante característico de un patrón de enfermedad de Fabry? Y en otras situaciones especiales, imágenes típicas de, o sea, imágenes muy importantes del eco, por ejemplo, en endocarditis, como por ejemplo este paciente que tiene una endocarditis de la válvula mitral que le está causando una insuficiencia bastante excéntrica. Las imágenes de 3D ahora nos permiten caracterizar muy bien la localización, el tamaño de las lesiones, en este caso de la masa del colgajo este de puras bacterias. Em, y nos permite tomar decisiones para saber si hay complicaciones también perivalvulares, por ejemplo, en el caso de la endocarditis, para poder hablar pues más, detallar con más claridad qué tipo de intervención va a ocupar este paciente. No es lo mismo una endocarditis meramente solo valvular que tenga, por ejemplo, compromiso mitroaórtico o abscesos perivalvulares, etcétera, ¿no? Entonces eso nos permite tener como un poco más claro dónde está el panorama. Y en lo que quería dejarles al final con estas diapositivas, para que les quede esta información, es un poco el resumen de las indicaciones de los estudios en cardio. Por ejemplo, si tenemos un paciente con dolor torácico estable, siempre es importante empezar determinando la probabilidad pretest, que ya lo hablamos, y de por qué es importante hacerlo. Si es un paciente de bajo riesgo, es más de manejo clínico, pero si es un paciente de riesgo bajo intermedio, recuerden que podemos utilizar imágenes más anatómicas. Si es un riesgo más intermedio plus, podemos utilizar imágenes funcionales o bien ya combinar ambas. Y si tenemos un paciente de alto riesgo, nos tiramos a una estrategia invasiva directamente. Pero sí, como perla, recordar, perdón, el score de calcio como un modificador de factor de riesgo cardiovascular del paciente y del TAC como un estudio inicial de la parte anatómica para poder distinguir de pacientes, en pacientes, perdón, con perfil de riesgo intermedio bajo. En angina inestable, recordar lo mismo que ya se van a aburrir de escucharme decir, que la parte de estratificación de riesgo en bajo, intermedio, alto, con el score que quieran, que puede ser TIMI, Grace o HART. Si es un paciente de alto riesgo, se tira a estrategia invasiva temprana, que se habla que eso son las primeras 24 horas. Y si es un paciente de muy alto riesgo, es decir, un paciente dinámicamente inestable, con shock, con dolor torácico o sea, que no alivia, o sea, signos de hipoperfusión, un shock en general, entonces hablamos de una estrategia inmediata, es decir, en las primeras 2 horas. Si hablamos de un paciente con ángulo inestable, de riesgo bajo o intermedio, un perfil de riesgo bajo o intermedio, podemos empezar o hacer pues un plan de estrategias de imagen no invasivas para poder tener un poco el panorama más claro y poder ya definir qué tipo de manejo va a ocupar. Y pues se reserva específicamente para este tipo de pacientes, pacientes estables y de muy bajo riesgo. En oncología, recuerden que podemos utilizar el ecocardiograma, bueno, no podemos, tenemos que utilizar el ecocardiograma para poder dar un seguimiento en aquellos pacientes que utilizan tratamientos que ya se conocen que son cardiotóxicos, y la resonancia o los estudios de medicina nuclear para poder tener una valoración de la fe y el caso de pacientes con mala ventana. Y la resonancia se puede utilizar también en caso de que pacientes estemos sospechando miocarditis por medicamentos o que tengamos alguna duda diagnóstica o cambio inexplicable de la fracción de eyección. En el caso de insuficiencia cardíaca, el eco es como la piedra angular, es el estudio inicial. Con eso, básicamente, es que empezamos el diagnóstico. Sin eso no podemos tomar decisiones porque de ahí definimos si es de bajo, si es de fracción de eyección reducida, perdón, o de fracción de eyección preservada. El perfil es completamente diferente, el manejo es completamente, entre comillas, diferente, pero bueno, la respuesta al tratamiento es bastante diferente. Y es muy importante tener esta información para poder también determinar etiología.
¿no? Que eso es también algo fundamental en pacientes con insuficiencia cardíaca. Si tenemos que, o sea, si necesitamos ir más allá, porque es un paciente que el eco nos da, por ejemplo, como este paciente con amiloidosis, que nos da que tenemos alta sospecha que es un paciente con enfermedad infiltrativa, paciente joven, etcétera, podemos valorar hacer resonancia para caracterizar el miocardio. Pacientes con miocardiopatías que ya lo tenemos de diagnóstico, por ejemplo, como una hipertrófica por eco y demás, o con alguna enfermedad sistémica que se asocia con alteraciones cardíacas, siempre considerar el eco inicial para empezar, y de ahí podemos arrancar para poder tener una información más certera con la parte de la resonancia en cuanto a caracterización de tejido, realce tardío, la parte del edema, si hay fibrosis, si hay infiltración, si el T1 o el T2 está normal, si el volumen extracelular está aumentado o no, etcétera. Y en el paciente crítico, pues ya creo que les ha quedado muy claro que el eco es bastante importante para poder determinar la parte hemodinámica, el estado volumétrico, si es un shock de origen cardíaco o no, en el caso del paciente en shock. Y también podemos utilizar en el paciente crítico, pues, más fácil aún, porque si son pacientes que están sedados o intubados, nos permite hacer un eco transesofágico en caso de que tengamos dudas o que tengamos, por ejemplo, sospecha de endocarditis y demás. Podemos usar estas imágenes para poder complementar la información y definir al paciente. Entonces, si tenemos un ecocardiograma, ¿qué tenemos que buscar en el reporte? ¿Qué tenemos que ver en el reporte? Lo más importante, lo principal, es la función sistólica del ventrículo izquierdo, que es lo que se llama FEDI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, eso es lo primero, definir si es una fracción de eyección normal cuando está por encima, idealmente, de 52, 54%. Cuando está cerca de los 50 es un límite ahí inferior. Ya menos de eso, ya hablamos de que ya hay reducción de la fracción de eyección. Menos de 20% severísimamente reducida. Entonces, bueno, a empezar por lo básico, que es ver cómo está la función del ventrículo izquierdo, ver en la descripción si se habla de que hay alteraciones segmentarias de la contractilidad, es decir, si mencionamos hipoquinesia en territorio de la o coronaria derecha, hipoquinesia en territorio de la arteria ascendente anterior. O si describimos hipoquinesia global, es porque la afectación es de todo el miocardio, es decir, todo el miocardio se contrae menos y por tanto estamos pensando en algo más sistémico, más como por ese lado y no tanto por algo específico de una sola arteria. Aunque también hay que tener cuidado ahí porque también si es un paciente con una enfermedad multivaso, podríamos tener evidentemente pues una afectación global también. Y pacientes con FEBIs muy bajas, usualmente también ya llega al punto que es tan bajo que básicamente no hay forma de diferenciar quién se contrae más que nadie, pues es una hipoquinesia global severa. Función del ventrículo derecho, eso usualmente lo describimos como un ventrículo derecho de función normal o algo que se llama CAF. También se puede poner en porcentaje o también con el TAPSE, que es válido siempre y cuando el paciente no ha tenido cirugías cardíacas previas, por ejemplo, o alguna intervención de ventrículo derecho. Entonces, pero usualmente lo escribimos como ventrículo derecho con función normal o dilatado, no dilatado, etcétera. Eso es importante porque si estamos sospechando, por ejemplo, un paciente de emergencias que tenga un tromboembolismo pulmonar, el ecocardiograma, eso es muy importante, causa de muchas interconsultas. El eco no diagnostica el tromboembolismo pulmonar, ese no es el estudio de imagen diagnóstico, pero sí podemos ver hallazgos que nos sugieren que hay una repercusión de un tromboembolismo pulmonar. Y eso podría ser dilatación de cámaras derechas con disfunción ventricular derecha, con algunos signos específicos que podemos ver en el ecocardiograma. Algunos como por ejemplo el D-shape, que es cuando tenemos el eje corto del corazón, como un corazón en círculo, y podemos ver que el septo se aplana cuando donde no debería aplanarse. Todo eso nos habla que hay sobrecarga de presión de las cámaras derechas y muy probablemente que hay algo sucediendo en la circulación pulmonar, ¿no? Pero no diagnostica, o sea, no sirve para diagnosticar, porque si el ego está normal, no descarta que el paciente lo tenga, ¿no? Valvulopatías, es decir, ahí es donde describimos si hay estenosis o insuficiencia, que las ponemos como leves, moderadas o severas, dependiendo de la válvula que esté comprometida. Usualmente casi todo el mundo va a tener algo de insuficiencia pulmonar y algo de insuficiencia tricuspidia. Si no, es más que leve, ya es algo significativo, pero usualmente puede ser que muchas veces vean eso en los reportes porque sí puede, es bastante común. Y los estudios de estrés, vamos a reportarlos como positivos o negativos por isquemia. Tienen que buscar, o en la descripción tiene que venir cuáles territorios están involucrados, es decir, igual que si es territorio de derecha, izquierda,
coronaria derecha, coronaria descendente anterior o circunfleja, cómo tuvo el paciente los síntomas, es decir, a cuánta carga, si fue con esfuerzo físico o si fue a la dosis máxima o si fue antes de llegar a la dosis máxima del medicamento, etcétera. Si hubo cambios hemodinámicos en cuanto a la presión, por ejemplo, o si hubo síntomas como, por ejemplo, angor durante el esfuerzo. Todo tiene que venir ahí porque eso nos permite categorizar el riesgo del reporte del estrés que tenemos y si tendremos que hacerle pues, alguna estrategia invasiva más pronto. En el caso del TAC, es muy importante que siempre busquemos, leamos el estudio completo. Muchas veces hay cosas que se describen en el estudio que tal vez las conclusiones lo acortan mucho, entonces por eso es importante leerlo completo, ver que la calidad del estudio haya sido adecuada, que la frecuencia cardíaca del paciente haya sido adecuada. Si eso no, si esas dos cosas no están bien, muy probablemente la calidad del estudio no es tan confiable, entonces eso es muy importante de tomar en cuenta. Y lo otro que vamos a describir es que si están solicitando el estudio porque quieren ver las arterias coronarias, les vamos a describir el origen y el trayecto, eso es importante porque si hay alguna anomalía del nacimiento coronario, es bastante común en pacientes jóvenes, entonces es algo importante tomar en cuenta. El porcentaje de estenosis, el tipo de placa, que es algo, como les decía, que podemos hacer a diferencia del paciente, perdón, de la angiografía. Y el score de calcio, que usualmente lo hacemos en todos los pacientes de base. Y otra cosa que vamos a reportarles con el TAC es la severidad de la estenosis. Les vamos a reportar con un sistema de clasificación que se llama CAT-RATS, que viene en 0, 1, 2, 3, 4, 5, siendo el 0 sin placas, 5 oclusión, el resto es como el rango intermedio. Y otra cosa que se llama el P, que es la carga de la placa, uno siendo carga leve y 4 siendo carga extensa. Eso puede ser dependiendo de la carga de la placa, del score visual, o sea, lo que vemos por el reporte, perdón, en los pasos, o bien por la carga del score de calcio. Cuando es un score de calcio de más de 1000, hablamos que es una alta carga de placa coronaria. Y utilizamos algunas letritas o algunos modificadores, como por ejemplo, si usamos N, es un estudio no diagnóstico porque, por ejemplo, hubo algún artefacto. Si usamos S es porque hay stent, si usamos G es porque hay bypass. Si vemos que hay características de alto riesgo, también las vamos a reportar. Entonces, esa letrita sí tiene su significado, pero usualmente el sistema se llama así, CAD-RAS, que vamos por el número 2.0 en este momento, que es como la forma estándar de poder explicar los resultados o los reportes final del TAC. Y ya como mensaje final, las indicaciones de imagen cardíaca, pues para poder tomar en cuenta qué indicar, tenemos que tomar en cuenta la probabilidad pretest, la estabilidad del paciente y qué tenemos enfrente, cuál es la pregunta diagnóstica, cuál es la duda que tenemos y qué queremos responder para poder pasar ya como a definir cuál imagen vamos a hacer, si es una imagen anatómica, funcional, en caso de que lo que tenemos dudas con las arterias coronarias, si lo que tenemos dudas con el miocardio, podemos considerar imágenes o herramientas como la resonancia, si lo que tenemos es dudas de la parte de si hay isquemia o no, ahí consideramos estudios con estrés, todo su amplio panorama. Em, y si no, si son pacientes de alto riesgo, pues como el caso del paciente que teníamos al inicio, recordar que tenemos que tirar a manejo invasivo temprano para evitar complicación. Y nada más quería terminar con esta frase que es básicamente lo que les decía al inicio. No solamente nos estamos, la medicina ahora está enfocada al manejo multidisciplinario, sino que en el caso de la imagen en general, pero bueno, la imagen cardíaca, que es lo que hablamos hoy, estamos muy enfocados al uso de multimodalidades de imagen, es decir, que lo que no me responde a una cosa, podríamos encontrarlo en otro estudio de imagen, pero todo va de la mano con saber bien qué tipo de paciente tenemos enfrente, cuál es la pregunta clínica que queremos responder para poder elegir el estudio adecuado y no tener, ni no pedir estudios de más solo por pedir, sino simplemente porque queremos responder X o Y pregunta, que tal vez una prueba no me termina de responder del todo, pero lo complementamos con las otras. Y así es como tenemos, por ejemplo, ahora un mundo de eco, tag, rezo, casi que todos mezclados para poder tener una mejor caracterización del paciente que tenemos enfrente. Y pues si no tenemos, y ahora sí, yo creo que sí tenemos tiempo para unas preguntas, ¿no? Ujú.